Hola a todas las personas que se conectan en este momento con el Facebook Live, con el live de Pavón Abogados y Asociados. Mi nombre es Marta Pavón, socia fundadora de la firma, y hoy tengo el gusto de tener a dos invitadas especiales en el primer live internacional que hacemos en la firma, porque normalmente pues hemos hecho algunos lives con algunos invitados y algunas invitadas internacionales, pero nunca habíamos tocado un tema internacional, sobre todo de alto calado como es el de el plebiscito constitucional en Chile. Y aparte que también pues vamos a aprender con las mejores. Tengo el gusto de tener un panel femenino. Para quienes también dicen que no hay conferencistas ni panelistas mujeres, pues aquí tenemos moderadora, conductora y dos panelistas mujeres, y aparte de eso, referentes en sus respectivos países, en sus temas, en sus áreas, y puede ser también quienes más sepan del tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, para mí es un gusto presentarles a Lieta Vivaldi, que me la traje desde Chile. Bueno, ella tiene todos los pergaminos del mundo, pero voy a resumir. No. Lieta es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Sociología de la London School of Economics and Political Science, doctora en Sociología, diplomada en Género, Cultura y Violencia, profesora del Departamento de Ciencias del Derecho, directora del Programa de Género, Derecho y Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora visitante de la Humboldt, mejor dicho. Doctora, bueno, mentiras, que ya no nos decimos doctores acá. Lieta, muchas gracias por venir. Gracias No, por estar acá. muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, Un gusto ansioso porque nerviosos estamos acá, así que no lo voy a negar. claro, claro, por supuesto, pero bueno, hablaremos también de eso. Y por supuesto tengo también a la doctora, bueno, tengo a Magdalena Correa, que es una abogada constitucionalista, de las mejores constitucionalistas que tiene Colombia. Ella es abogada, doctora en Derecho, experta en Derecho Constitucional Económico, asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector, catedrática, investigadora universitaria, autora de varias publicaciones, de varios libros, y ojalá algún día la tengamos de magistrada de la Corte Constitucional. Todo siempre hace, todas también hacemos el esfuerzo, pero esperemos que llegue ese día, que seguramente sí se dará. Magdalena, muchas gracias por estar aquí. Me alegra tenerte por acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes y con la doctora para que nos cuente ese momento importantísimo. Bueno, Gracias. bueno, yo voy a empezar por el resumen, pero antes quiero decirles que en este momento se están conectando por Facebook Live, pero después los vamos a transmitir también por YouTube y por los demás canales que tenemos, también en nuestro podcast. Pero por ahora me gustaría saber de pronto quienes están conectándose, de dónde se conectan, de qué lugar, si están en Chile, de qué ciudad. Entiendo que hoy es el cierre de las campañas en varias ciudades. Entonces, pues quienes están conectados seguramente estarán aquí escapados, pero se irán para sus cierres de campaña. Entonces, pues también sería bueno. Y aparte que entiendo que también nos están viendo de otros lugares del mundo, de Argentina, desde Costa Rica, desde Brasil, pero pues mientras nos van contando de dónde vienen, y nos van siguiendo también por las redes y por Twitter, que estamos ya también dando un poco de contenido, transmitiendo un poco del contenido que tenemos acá en Twitter. Pues entonces les pregunto, bueno, empiezo con Lieta, porque bueno, ahora en este momento, digamos, este domingo se va a dar un paso fundamental en Chile, y es que por fin va a ser el plebiscito constitucional, luego de todo un proceso constitucional muy interesante, que me gustaría que, bueno, para quienes de pronto no lo conocen, pudieras resumir en una historia muy breve de qué es lo que ha pasado, desde dónde empezó todo esto y por qué llegamos a este domingo el plebiscito constitucional. Perfecto. Bueno, esto empieza, la dictadura de Pinochet en 1973 empieza, y ahí teníamos una constitución desde 1925, y Pinochet en 1980, con un grupo pequeño que se denominó la Comisión Ortúzar, diseñaron una constitución que es la que nos rige hasta el día de hoy. Es decir, se recuperó la democracia en 1990 y aún seguimos con la constitución que Pinochet, digamos, y un grupo pequeño diseñó para Chile, que es una constitución que a grandes rasgos establece
un Estado subsidiario, es decir, un Estado que solo interviene cuando los privados no van a intervenir, esto es decir, no están asegurados los derechos económicos, sociales, culturales, una constitución además que deja muy amarrada el modelo, una constitución que ha impedido realizar cambios que han sido necesarios para el país, una constitución también, por ejemplo, que habla de un solo tipo de familia, que es una familia heteronormada, entre otras muchas cosas que podríamos después, si les interesa, detallar más. Pero esta constitución, como les señalaba, rige hasta el día de hoy, se intentó, sobre todo la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo periodo, se intentó cambiar la constitución, pero fue imposible, y Chile, desde la recuperación de la democracia, han habido movimientos sociales importantes, pero ninguno tuvo la fuerza quizás que el que tuvo el 2019, el llamado estallido social. Ya podríamos decir que movimientos importantes previos, fundamentalmente fue el movimiento feminista, que ha sido crucial en Chile, sobre todo en el 2018, pero antes también, y también el movimiento estudiantil, que probablemente escucharon en el 2011. Pero como señalaba anteriormente, fue el 2019 que el llamado estallido social, que empieza justamente por unos políticos o políticas totalmente desconectados de lo que estaba pasando, que se burlaban, por ejemplo, de que la gente debería levantarse más temprano para no hacer fila en los consultorios, entonces levantarse a las 5 de la mañana y hacer vida social en los consultorios, aprovechar de comprar flores. Entonces, por nivel de burla quizás para las personas que empezaron a notar muy fuertemente el abuso. Por otra parte, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, te escuchamos. Perfecto. Muy fuertemente el abuso, y por otra parte las desigualdades sociales que parecían que en este Chile pujante, un Chile que se autodenominaba los ingleses de Latinoamérica, parecía ser una sociedad muy tranquila y muy conforme, luego de que el pasaje del transporte público aumentara en un tercio, un cuarto de dólar, que uno puede decir es algo menos, un décimo, no sé, nada, aumentó muy poquito, 30 centavos. Después de eso, se empezó a ver una verdadera revolución, como ustedes lo supieron, y lo interesante de esto, de este estallido social, fue que finalmente esto empieza el 18 de octubre del 2019, y en noviembre se acuerda entre los partidos políticos empezar un acuerdo para llegar a una nueva constitución. Se realiza una votación finalmente, que la votación es simplemente si se quiere o no una nueva constitución, y si esta nueva constitución se quiere que sea escrita 100% por personas elegidas digamos, por la ciudadanía, o mitad por la ciudadanía y mitad desde el propio Parlamento, gana que haya una nueva constitución con un 80%, y con un 80% también gana la opción de que esta sea 100% escrita por personas elegidas por la propia ciudadanía y no personas que ya fueran parte del Parlamento, que estaba muy desprestigiado. Y otra particularidad, yo diría, de quienes escriben esta Constitución es, por una parte, que es 50% mujeres y 50% hombres, es decir, opera la paridad, primer proceso en el mundo en el cual opera la paridad, y por otra parte se designan escaños reservados, es decir, para los pueblos indígenas, es decir, que personas de los pueblos indígenas también concurren con un porcentaje a escribir esta nueva Constitución. Y este proceso dura un año en total. La primera parte se fija en las reglas con las cuales la nueva Constitución va a regirse, y un año en el cual se escribe esta Constitución. La Constitución, si quieren puedo entrar en detalles ahora cuáles son los pilares fundamentales, pero no sé si prefieren ahora o después, pero es un proceso que durante un año, que también fue muy complejo. Fue muy complejo porque, contra todo pronóstico, eran 2/3 para elegir cualquier acuerdo de la Constitución, digamos que se requerían 2/3 para que quedara finalmente en el texto, y contra todo pronóstico, una gran mayoría progresista fue la escogida. Chile es un país que oscila más o menos en el 50% y 50% conservadores y no conservadores, por eso hemos ido cambiando un poco entre gobiernos más o menos conservadores y progresistas, pero en este caso fue impresionante que alrededor de un porcentaje de derecha o conservadora fue bastante menor, por lo cual se pudieron hacer cambios importantes al sistema neoliberal, y eso a la élite le causó mucho conflicto, y desde un inicio la propaganda en contra de esta nueva constitución fue fuertísima. Después podemos ahondar un poco en todo ello, y hoy día estamos a la espera de que este domingo
el resultado del texto constitucional, en el cual finalmente, como señalaba, los acuerdos que allí están fueron escogidos por 2/3 de los 155 personas que lo escribieron. Este domingo sabremos si finalmente se va a aprobar o no el texto. Así que estamos bastante nerviosos. Perdón si me alargué, pero era un poco para contextualizar No, de perfecto. dónde viene. Claro. Esto viene, como señalo, y bueno, después puedo hablar más de cuáles fueron los cambios de paradigma que esta nueva constitución establece, porque sin duda es una constitución muy progresista, que establece, por una parte, asuntos que son bastante de sentido común, entre comillas, para países en los cuales existe un Estado social de derecho, pero por otra parte establece algunas cosas bastante novedosas, como la paridad en todos los órganos del Estado, como en los derechos sexuales reproductivos, incluyendo el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo, que es la primera constitución del mundo. Entonces después podemos entrar en detalle de lo que allí se establece, pero quería más o menos hacer un marco para mostrar la importancia. Ya llevamos 3 años prácticamente de este estallido social, que fue en octubre de 2019, así que llevamos mucho tiempo en Chile luchando, peleando, y bueno, expectantes por el domingo en este momento. Claro, claro. Bueno, y digamos que esto que algunos conocen, además hay gente que conoce, pero conoce como una parte de lo que nos cuentas, y ya que nos lo cuentas tan completo, hasta ahora que viene el plebiscito constitucional, pues uno, la verdad es que no ve tampoco que sea idéntico a lo que sucedió en un proceso constitucional como el de Colombia. Pero le pregunto a Magdalena si de pronto existe o usted ve algún tipo de punto en común entre el proceso constituyente que tuvo Colombia y este proceso constitucional que está teniendo Chile en este instante, o definitivamente serían, digamos, dos historias muy diferentes. ¿Qué piensas, Magdalena? Bueno, muchas gracias. Yo primero quisiera decir que quiero, vamos que intervenir con el mayor respeto, porque como extranjera frente a un proceso de tanta importancia y en donde vemos que hay tantos intereses por parte de todas las personas integrantes de una nación, pues creo que uno tiene que ser muy delicado al respecto, y esa pregunta, digamos que es perfecta porque no me pone en aprietos. Lo primero que podríamos decir es que los procesos de creación constitucional, desde la historia del constitucionalismo, han sido fórmulas que la ciudadanía, los estados y sus instituciones convienen para refundar las bases de la organización política y social. Es decir, esto es un denominador común que lo encontramos en Chile y que lo encontramos en Colombia en 1991, porque ese elemento común en que radica en alcanzar un objetivo asociado con la paz y la convivencia, con superar una situación crítica, en general estructural, y a los efectos como ocurre, permítanme este símil, con la justicia transicional, porque a través de ello se quiere concluir un proceso, por ejemplo, de transición de dictadura a democracia, como en Brasil, o digamos que de un estado que actúa contrario a los principios del Estado de Derecho a un Estado democrático incluyente, como ocurrió en Sudáfrica. Entonces, desde esa base hay cercanía en los dos procesos. Mutatis mutandi, también hay otros elementos que podríamos encontrar comunes, y ya algo de ello lo advertía Lieta. Uno es el hecho de que en ambos casos, es decir, en Colombia también la Constitución se veía desgastada en su contenido, en sus instituciones, en los derechos, digamos que en toda su dogmática, sus elementos sustanciales desgastados y, digamos que no sintonizados con el momento actual que en 1991 estaba viviendo el país, no solamente por la situación crítica de orden público, de conflicto armado, sino también porque en ese listado de derechos de la Constitución anterior de 1886, en todo caso con muchas reformas a lo largo del siglo XX, en todo caso no se habían considerado elementos de esa sociedad diversa, variada, de opiniones distintas, que tiene orígenes distintas, credos, etcétera, etnias distintas. Entonces eso también podemos decirlo que pues, es un elemento común que se encontró en Colombia y que se observa en Chile. Y otro, diríamos que también lo dejó ver Lieta,
es que lo cierto es que también en nuestro proceso constituyente también se alertó una situación de desigualdad de la cual las constituciones y los constitucionalistas no se ocuparon. De hecho, yo ahora celebro, no es muy feliz que eso ocurra, pero celebro que el constitucionalismo se está empezando a preocupar hondamente en la desigualdad. Mirando unas estadísticas, nosotros hemos tenido un coeficiente Gini histórico muy alto. En el año 2018 teníamos un coeficiente del 0.54 y Chile del 0.47, y aparecemos ambos en la gloriosa lista de ser parte de los 10 países más desiguales del mundo. Enhorabuena, se entiende que, digamos, que hay una apuesta por concebir que desde el derecho y desde el derecho fundamental de las constituciones, los estados y las sociedades puedan reorganizarse a los efectos de reducir, de crear las condiciones, las competencias, el reconocimiento de los derechos que produzcan, que tengan como resultado, que faciliten, no es del todo fácil, no solamente del derecho, pues eso se va a lograr, pero que propicien las condiciones para que la ciudadanía, las personas que integran la población, puedan, digamos, que tener bases reales para alcanzar esas promesas constitucionales de libertad fáctica e igualdad. Hay muchas diferencias, sin embargo, y con eso pues cierro. Naturalmente habrá muchas diferencias. Hay una sobre la cual yo quisiera hacer alguna referencia que me sorprendió positivamente. Nuestro proceso constituyente fue un proceso que, a decir verdad, siendo muy estrictos en términos del principio de legalidad, no operó en el marco del Estado de Derecho, en sentido estricto. ¿Por qué? Porque nuestra constituyente se convocó con un proceso, digamos que sociológico parecido, es decir, la ciudadanía, el movimiento estudiantil, otros grupos que habían tenido, digamos, que presionar. Pero lo cierto es que aquí tampoco se había podido hacer una reforma constitucional, que era en lo que se había trabajado en los años anteriores, es decir, no se había contado con la clase política para ello. Y en definitiva el proceso constituyente se activó desde el punto de vista jurídico a partir de decretos de estado de excepción, que fueron declarados constitucionales de manera sorprendente y, a decir verdad, maravillosa, por el entonces juez constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Una sentencia increíble, maravillosa, que no tenía nada que ver con lo que había sido su jurisprudencia tradicional muy pegada a derecho. En Chile no. En Chile a mí me sorprendió ahora mirar en una página el listado de todos los actos jurídicos que valga la pena señalarlo. Que esas mismas autoridades, yo no sé si ahí me estoy equivocando, doctora Lieta, que esas mismas autoridades que estaban felices con el statu quo y que estaban felices con una representación que no representa, pues se pusieron las pilas y empezaron a dictar una tras de otra todas las normas que se necesitaron para desarrollar el proceso constituyente conforme a estricto derecho. Y eso, pues, vale la pena considerarlo también hacia futuro. Total, total. Bueno, y también la paridad, ¿no? Porque finalmente en el proceso constituyente colombiano creo que participación femenina, si mal no estoy, fueron como 4 mujeres, o bueno, finalmente no eran la mitad como realmente sí está pasando aquí en Chile, ¿no? Que fue, bueno, digamos, una diferencia también de... bueno, Lieta, pero entonces, bueno, los puntos hitos, los que marcarían una diferencia, que muchos dicen incluso un hito en Latinoamérica, porque ninguna constitución los contiene, ¿cuáles serían? Y bueno, viendo que también hay una campaña del rechazo, ¿cuáles son esas críticas también que se realizan a este texto constitucional? Perfecto. Yo diría que son 5 pilares fundamentales que establece la nueva Constitución en Chile. Por una parte, un Estado plurinacional, que se reconoce que existen diversas naciones en Chile. Es decir, naciones se refiere a pueblos originarios. La lista que se establece no es taxativa, pero se señala que que tienen que demostrarse si hay pueblos nuevos, pero a la vez, además de ser plurinacional, que esto es nuevo en Latinoamérica y por lo que entiendo el único país que no lo reconoce es Uruguay en Latinoamérica. Perdón, no es nuevo en Latinoamérica, el único país que no lo reconocería la plurinacionalidad sería Uruguay, según lo que entiendo. Pero a la vez Chile es un Estado unitario. Bueno, eso ha causado
bastante tergiversación o bastante duda respecto a qué implica la plurinacionalidad por un tema de los sistemas de justicia, porque se establece en la Constitución, en el texto constitucional, que va a haber eh, sistemas de justicia para pueblos originarios, sistemas propios, pero estos sistemas propios que han causado miedo, digamos, en los partidarios del rechazo, tienen límites claros, que son los derechos humanos, por una parte, y por otra parte la Corte Suprema, que va a velar digamos, que sean conformes de todas formas a la Constitución estos aspectos del derecho propio de los pueblos originarios. Es decir, está pensado más bien en conflictos civiles o conflictos de propiedad dentro de los pueblos originarios. Entonces, eso yo diría que ha sido un primer gran punto en disputa. Para Chile ha sido muy difícil eh, entenderse como plurinacional. Entonces, porque ha habido grandes conflictos con pueblos originarios y además esta falta, entre comillas, de claridad respecto a qué implica un sistema de justicia que sea de pueblos originarios, etcétera, pero tiene límites claros. O sea, desde mi punto de vista y punto de vista de distintas personas que también trabajamos desde el derecho, no lo vemos problemático, pero claramente para otros sectores. Otro punto importante que yo ya lo señalaba era el establecimiento de un Estado social de derecho. Es decir, los llamados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, están establecidos y claramente eso también ha suscitado críticas respecto a que se deberá distribuir mejor los recursos, distribuir de otra forma los impuestos, cobrarlos de otra forma, etcétera, que es un problema que tenemos en Latinoamérica y el mundo también, de esta falta de garantía, porque la Constitución de 1980, como yo ya señalaba, es más bien un Estado subsidiario, y lo que señala respecto a algunos derechos sociales es más bien la posibilidad de elegir. Por ejemplo, elegir, entre comillas, lo digo libremente, si elegir sistema público o privado en salud. Lo digo entre comillas porque para elegir el sistema privado debes pagar altas sumas de dinero. Entonces, nosotros lo llamamos ISAPRE y FONASA. Entonces, es una elección que, claro, que necesita medios materiales para hacerla. En cambio, ahora, por ejemplo, el derecho a la salud estaría garantizado, igual de todas formas puedes comprar seguros privados, pero es otra forma de entenderlo. Otro tema en particular que yo diría que es gravitante es la democracia paritaria, que contra todo pronóstico y siendo feminista yo lo reconozco, no fue tan controversial como otros temas. O sea, el hecho de que fuera una constitución con perspectiva de género, paritaria, sorprendentemente fue bastante más aceptado que otros puntos. Por ejemplo, la Constitución pone en el centro los cuidados, en el centro la vida, se reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado, se establece a nivel constitucional un sistema integral de cuidados similar al que tienen en Uruguay. Entonces, eso también es, estos derechos, digamos, con perspectiva de género, son novedosos para Chile al menos, como ya adelantaba los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, yo pensé que el aborto estuviera establecido expresamente, es decir, el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo para mujeres y personas gestantes, iba a ser muy controversial e iba a ser una causal de rechazo fuerte, y la verdad ha quedado muy en, digamos, segundo o tercer plano, no ha sido gran fuente de discusión. Obviamente, a veces han dicho que, bueno, esto implicará abortar hasta los 9 meses, qué sé yo, pero no ha salido de eso, por puesto que hay un llamado o mandato, mejor dicho, al legislador para que lo regule expresamente. Entonces, ya hay otros derechos que también colisionan. Entonces, las personas entienden que no quiere decir que sea un derecho establecido en la Constitución, no quiere decir que hasta los 9 meses se podrá abortar. Entonces, otro tema también la identidad de género, que en otros países, yo sé que también, por ejemplo, perdón, también acá estoy metiéndome de más, pero en conversatorios que he escuchado sobre Colombia, he sabido que también fue controversial. Acá en Chile, la verdad, no ha sido de los temas más criticados, digamos, de la nueva Constitución. Reconoce la identidad de género, la no discriminación, etcétera. Es una constitución también que reconoce, que es bastante interseccional, que reconoce pueblos, como señalaba, pueblos originarios, su participación, la posibilidad también de alta participación también de personas con discapacidad, etcétera. Y otros ejes fundamentales yo diría que son la regionalización de Chile, puesto que Chile es un país totalmente centralizado, hasta hace poco incluso las autoridades de las regiones que no eran la región metropolitana, la región Santiago, que es la capital, eran elegidas desde acá, desde el centro. Yo estoy en el centro, pero digo desde acá. Entonces ahora se le da mucho más poder a regiones, lo cual es interesante, pero claro, eso no ha causado mucho revuelo, pero es otro de los cambios fundamentales.
Y yo diría que por último un cambio fundamental ha sido el establecimiento de un Estado ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que le entrega al Estado herramientas para poder combatir el cambio climático y cambia la forma en que teníamos regulado, en especial los derechos al agua, en la cual Chile era uno de los pocos países del mundo en la cual el agua era de un derecho privado, que había propiedad privada sobre el agua, por lo que había muchos sectores de la población más vulnerable que estaban quedándose sin agua. Entonces, acá esto hay un cambio de paradigma acorde a las constituciones que también están en el resto de Latinoamérica, en el cual el derecho al agua propiamente tal no es de los privados, o sea, no puede privatizarse. Y eso también ha sido controversial, puesto que muchas personas que, digamos, grandes empresas o grandes empresarios que dedicados a la agricultura, no quieren compartir, obviamente, el agua. Entonces, eso también ha sido uno de los problemas propios. Y ahí yo diría que han habido muchas tergiversaciones, por ejemplo, el que la nueva constitución establezca el derecho a la vivienda, es decir, a la vivienda digna, no necesariamente ser propietario, obviamente, pero poder habitar una vivienda digna, ha sido tergiversado como que tú no vas a poder ser propietario de una vivienda, tú no vas a poder tener una segunda vivienda, no vas a poder tener una casa en la playa. Entonces, ese tipo de tergiversaciones de allí, volviendo a lo que tú preguntabas primero, o sea, anteriormente, sucede mucho que los medios jugaron muy en contra de lo que estaba pasando en la convención. Entonces, a veces, proyectos de artículos se declaraban de acuerdo a los medios como ya el artículo estuviera terminado y luego la redacción final no se aclaraba. Entonces, por ejemplo, si alguien proponía quizás una redacción más radical respecto a un tema, esa era la noticia y no la noticia final no era realmente cómo quedó redactado el artículo. Entonces, yo creo que eso también jugó en contra. Pero yo diría que esos son los ejes principales y lo que ha causado mayor debate ha cambiado, o sea, ha ido variando en el tiempo, porque han habido estas fake news, que uno lo llama estas posverdades, o como uno quiera decirle, que se han ido desmitificando, pero a grandes rasgos es eso. En el fondo, los indígenas van a tener más derechos que yo, las mujeres van a tener más derechos que yo también, me van a quitar mi vivienda, qué va a pasar con mis fondos previsionales, etcétera. O sea, yo creo que acá se nota cuán hondo caló, digamos, todo es un excesivo individualismo, pero no solamente un individualismo, sino también la falta de educación. Por ejemplo, la nueva constitución establece la educación sexual integral, y hace 2 semanas circulaba también una fake news en la cual se señalaba que a los niños de 3 años se les enseñaría a jugar con juguetes sexuales. Entonces, ese nivel de tergiversación uno recibe, y claramente, como la educación en Chile y la educación cívica ha sido constantemente cortada por los gobiernos, hoy en día educación cívica llamamos acá, no sé si le dicen allá también, educación, digamos, respecto a cómo funciona el Estado, filosofía también ha sido muy cortada, historia ha sido ha sido quitada de los programas estudiantiles. Vemos una población que tampoco entiende mucho, y no por ser ignorante, sino porque claramente dentro de la escuela no están estos contenidos como para poder entender bien de qué estamos hablando. Y es una constitución, no lo voy a negar, larga, engorrosa también a rato. Entonces, claro, si uno recibe incluso se repartieron constituciones con normas falsas. A ese nivel llegó. Entonces, si uno, digamos, no tiene el acceso a una información fidedigna, puede quedarse con ideas erradas que circulan. Eso yo diría, perdón, así en forma breve, disculpen si me alargo porque son muchos los temas que tocan. No, muchas gracias, claro que sí, pero digamos que la mayoría de las críticas que se han hecho son más por fake news, o si hay críticas de pronto que no tengan que ver tanto con noticias falsas, sino pues que... Sí. Por supuesto, perdona, hay críticas más de fondo. El proceso constitucional mismo fue complejo, claramente, y yo diría críticas de fondo. Por una parte, se cambió lo que se llama poder judicial por judicial, ahora es sistema de justicia. Entonces, claro, eso también asusta un poco. El Senado ya no es Senado, es Cámara de las Regiones, que también tiene ciertos cambios eh, que la distribución de los poderes en el Estado de Chile era excesivamente presidencialista, y hoy en día ese presidencialismo está bastante atenuado, y eso también ha causado controversia. También ha causado controversia, por ejemplo, el tema de cómo el Poder Judicial va a seguir funcionando, que hay bastantes cambios al respecto. Por ejemplo, nosotros tenemos el recurso de protección hasta el momento para defender ciertos derechos, no sé si allá se llama igual, ahora va a ser tutela de derechos, una acción de tutela. Entonces,
son cambios que también los van a ver ahora otras cortes, no la van a ver las cortes de apelaciones, pero claro, hay tipos de cambios que las personas no les convencen, o también, por ejemplo, el derecho a huelga, ahora está a nivel constitucional y es muy amplio, y eso también para algunas personas es complejo que se establezca un derecho a huelga así de amplio. Yo diría sí, a mí, yo la verdad encuentro que hay aspectos que son reformables, pero creo que si uno la ve a grandes rasgos, es una constitución que tiene todos los elementos para poder reformarse, y una constitución que va bastante acorde con lo que la ciudadanía estaba exigiendo, que eran mayores derechos, mayor igualdad, mayor participación. Sin embargo, sí, coincido en que hay aspectos que podríamos como mejorar. Incluso el presidente Boric ya ha tenido reuniones previas, algunos partidos ya han tenido, partidos políticos, algunas reuniones para el caso de ganar tanto el apruebo como el rechazo. Quizá acá me estoy adelantando a la pregunta, pero respecto a ciertos aspectos que deberían remirarse. Entre ellos, por ejemplo, el quitarle el nombre de Senado al Senado, sistema judicial que se llame nuevamente Poder Judicial. Parecen aspectos formales, pero sí tienen de fondo cierta tradición republicana para Chile y ciertos otros aspectos que también obviamente tocan más de fondo. Así que ya se ha conversado de cuáles serían algunos de los temas a cambiar, tanto si gana el apruebo como el rechazo. Claro, claro, de acuerdo. Doctora Magdalena, digamos, a partir de todo esto y viendo este proceso que está teniendo Chile, le pregunto a la constitucionalista, ¿qué tan importante es este proceso constitucional de Chile en Latinoamérica en general? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Bueno, antes quisiera hacer un comentario Claro que sí, que me adelante. llama la atención, digamos, en reacción a lo que dice Lieta, y es que entre nosotros no era un debate dentro del acuerdo de paz, es decir, ya salto al acuerdo de paz, que es como que lo que políticamente se parece a este momento histórico con Chile, que ya llamó mucho la atención con relación al enfoque de género, que eso fue un asunto de mucha importancia dentro de la manipulación de la información y dentro de las noticias falsas, que según cuentas jugó un papel muy importante porque en el acuerdo había un número muy importante y necesario de referencias al enfoque de género, y eso se manipuló de la manera más absurda y negativa posible, al punto de que, pues no siendo algo, digamos que era algo que hacía parte de la paz, pero no era parte del conflicto que se estaba resolviendo en sentido estricto, pues resultó ser determinante y muy mal interpretado, por supuesto, por esa manipulación por alguna parte de la ciudadanía que, según cuentas, sirvió para la derrota. Bueno, con relación a su pregunta, pues habría como dos respuestas. En primer lugar, en términos generales, los procesos que fortalecen el sistema democrático, los procesos que buscan afianzar la democracia, más allá, es decir, en todas sus facetas, pero más allá de la democracia representativa, son plausibles, son bienvenidos. Porque, de algún modo, digamos que un proceso de esta naturaleza, un proceso de participación ciudadana para la toma de una decisión de carácter constitucional, representa aquí y en cualquier parte, en principio, ya haremos algunas observaciones problemáticas, pero en principio representa un avance de la democracia para los estados. Es decir, tan es así que esa participación ya empieza a echarse de menos, no solamente en los estados, sino incluso en organizaciones supranacionales, internacionales, etc. Y estos mecanismos de participación se entienden en esa línea como fundamentales, entre otras porque lo cierto es que la forma como quedó concebida la democracia desde un principio, pues quedó mocha. Pierre Rosanvallon, por allá a principios de siglo, es que escribió, digamos que un texto que se conoció mucho, denominado La democracia inconclusa, en donde, además de alertar de las muchas debilidades que desde su fundación, el Estado de Derecho, las muchas debilidades con que quedó contemplada por los límites de la democracia representativa, que no representa, lo cierto es que esas debilidades se hacen mucho más fuertes en la sociedad contemporánea, y en particular después del fin de la Guerra Fría. Un referendo, es decir, mejor
digamos que técnicamente de pronto uno debía, no sé si eso es común, pero en principio pensaría que esto es más un referendo porque la ciudadanía no va a firmar una carta en blanco, sino va a decidir sobre un texto. El texto que va a ser su norma fundamental, pues podría uno considerar que es plausible. Ahora bien, en América Latina, de algún modo podríamos decir que este momento se suma a eso que académicos de aquí y allá, bajo un aliento muy bello y muy raro y significativo de los alemanes del Instituto Max Planck, pues han buscado, tenemos que identificar como el constitucionalismo transformador latinoamericano, que tiene, que uno de cuyos ejes, además de, digamos, que la defensa seria y decidida de los derechos humanos, se encuentra en la democracia y en el fortalecimiento de la democracia, una democracia que además recoge, reconoce e incluye a todas las personas, a todos los sujetos que históricamente, a quienes históricamente todas las promesas constitucionales me han llegado. Entonces, con mayor razón, en América Latina significa, digamos que una manifestación esperanzadora, tanto por el proceso con que se conformó, es decir, que fue, digamos que muy de la base, desde la base que se propició, ya que los procesos ordinarios a partir del constituyente derivado no funcionaron. Entonces eso es muy alentador de pensar, la ciudadanía sí puede tener la palabra y sí puede producir transformaciones y cambios importantes en su realidad. Y por otro, pues el hecho de pensar en una apuesta constitucional, es que como uno está metido en esto, pues uno está como acostumbrado, pero yo siempre pienso en mi amigo extraterrestre que va y dice, pero ¿cómo es que las sociedades apuestan por resolver sus grandes conflictos escribiendo normas? Qué cosa tan maravillosa, es decir, eso. Entonces, pensar que América Latina sigue, y los países de América Latina seguimos apostando por las transformaciones y las transformaciones, escribiendo normas que vamos a considerar fundamentales y van a ser como el punto de partida, el acuerdo básico a partir del cual vamos a reconstruir la sociedad, pues resulta definitivamente maravilloso. Total. Total, muy interesante esto que está pasando. Lieta, pero digamos que hay mucha gente que plantea que, que este texto constitucional es un poco una venia al gobierno, ¿no? Y pues al final lo que uno ve desde afuera no es tan claro cuál ha sido el papel del gobierno o cuál ha sido el papel de los medios de comunicación, si finalmente, digamos, estos también son argumentos que se utilizan precisamente para desmotivar la votación, o bueno, es obligatoria, pero la apruebo. Pero ¿cuál ha sido el papel fundamental del gobierno y los medios de comunicación aquí? ¿O definitivamente ellos pues han estado al margen? Que no creo, porque lo que vemos desde afuera es que han estado influyendo todo el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo se ve desde allá? ¿Cómo lo analizas desde allá? Ah, Lieta, estás silenciada. Perdón. Claramente tenemos un gobierno que es progresista, un gobierno que ha criticado hace muchos años la nueva constitución, perdón, la antigua constitución de Pinochet. Entonces sería iluso, absurdo pensar que, claro, que es un gobierno neutral al respecto. Lo que sí es que es un gobierno que abiertamente no puede decir, porque así se establece, si aprueba o rechaza. Lo que sí ha hecho el gobierno es una campaña de información al respecto. Fue muy polémico cuando, repartiendo constituciones, las personas le pedían al presidente firmar la constitución, como autografiarla. Claro, y fue muy criticado que eso era una propaganda, pero más allá de eso el gobierno le ha competido, el papel del gobierno y también, por ejemplo, yo trabajando desde la Organización de Abogadas Feministas, desde el Núcleo Constitucional de la Universidad, etcétera, hemos recibido también digamos, la instrucción de informar, sin decir apruebo o rechazo explícitamente, cuando estamos informando en ciertos espacios. Ahora bien, como digo, claramente la Constitución de 1980 no es la Constitución que Chile en este momento necesita, pese a que ha tenido algunas reformas, no han sido suficientes. Y por otro lado, los medios de comunicación como tal han estado totalmente en contra, no solo del proceso, sino también del resultado. Y esto, como yo señalo, se ve
O sea, se ve de forma muy notoria la forma en que ha sido cubierta, como yo señalaba anteriormente, todo el proceso constitucional, las noticias en cuanto a la interpretación de las propias normativas, etcétera. Entonces ha habido mucha desinformación por parte de los medios de comunicación y han sido más bien medios alternativos que han realizado o hemos realizado, por ejemplo, folletos, live como este, cápsulas explicando de qué, informando sobre la nueva constitución. Entonces, claro, el gobierno, como digo, como gobierno ha debido mantenerse neutral, pero informar sobre el proceso. Y claro, cuando es información, cuando de paso están, digamos, hablando, informando de aspectos favorables de la constitución versus la constitución anterior, ahí queda un poco a criterio, ya han habido en eso, hay una línea política que es compleja, digamos, de ver. Pero yo diría que los medios de comunicación formales han estado mayoritariamente muy en contra del cambio constitucional. Y claro, el gobierno se ha preocupado de informar y ahí con los, digamos, con los matices que uno puede o quiera ver. Digamos. Bueno, y las encuestas también, ¿no? Pues, es lo que uno se imagina. Sí, bueno, las encuestas han sido, es que partió un 80% ganando la apruebo, porque en el fondo el plebiscito de entrada era 80% apruebo versus 20% rechazo. Pero luego se dio totalmente vuelta. No totalmente, no quedó 20-80 al revés, pero no 35-50 y algo, o sea, con muchos indecisos. Y también ese es un punto interesante, que 4 millones de personas en esta votación votarán por primera vez, puesto porque por primera vez en la historia de Chile el voto es inscripción automática y voto obligatorio. Antes, cuando era inscripción voluntaria y voto obligatorio, es decir, yo cumplía 18, si yo no me inscribía no tenía que ir a votar. Si yo tenía 18, me inscribía, tenía que votar obligadamente y si no votaba tenía una multa. Luego fue voto voluntario totalmente, no requería ni inscribirme ni votar. O sea, si quería votaba, si no quería no votar. Y hoy en día es totalmente contrario. Inscripción automática y voto obligatorio. Entonces, por primera vez, 4 millones de personas votarán y eso es un gran enigma. La mayoría son jóvenes, por lo cual da esperanza para las partes menos conservadoras, digamos, pero también no se sabe. O sea, para las encuestas es muy difícil saber qué votarán estas personas que nunca han votado. Y en ese sentido, hoy día leía que los algoritmos matemáticos dan por ganador a la prueba y las encuestas siguen dando por ganador al rechazo. Así que estamos ahí muy No, dudosa. Para serte sincera, yo creo que va a ganar el apruebo. Acá lo digo, va a quedar grabado, así que yo creo que va a ganar el va a apruebo, quedar pero no grabado, lo veremos el domingo. Veremos el domingo. Vamos a ver, yo creo. Habrá celebraciones. Bueno, Vamos a ver. no, porque aquí nosotros no tomamos partido, pero habrá celebraciones de la prueba. Y bueno, pero eso se me parece tanto, Lieta, es que uno te escucha y uno recuerda inmediatamente, no sé si le pasa a la doctora Magdalena, pero es que uno recuerda de manera inmediata lo que pasó con el plebiscito por la paz, que es como lo más cercano, el plebiscito, digamos, el momento más cercano en el que también los medios de comunicación estaban, las encuestas, pues digamos que cualquier persona con la que uno hablaba tenía una postura diferente y muchas veces eran fake news. Era difícil también leer el documento porque este sí que era largo, eran, no recuerdo cuánto, como unas, no sé, 400 páginas, una cosa así, era larguísimo, el acuerdo de paz, que este momento que es por el que está pasando Chile es que es inevitable que en Colombia uno no evoque el momento del plebiscito del acuerdo de paz, con el resultado pues finalmente que tuvo. Obviamente, bueno, digamos, en algún momento yo le pregunté a alguien y me decía, es que son incomparables, es como comparar peras con manzanas, usted no puede hablar de este proceso que está viviendo Chile versus el plebiscito por la paz de Colombia, siendo dos cosas muy importantes, pero en realidad son naturalezas distintas. Pero pues finalmente, como ha venido dando, se nos parece tanto, no sé si a Magdalena le pasa lo mismo, o cómo lo ve comparado este tema de Chile con el plebiscito por la paz en Colombia. Bueno, si uno busca diferencias, bueno, claro que las puede encontrar, pero si busca similitudes también. Y en parte, una similitud que creo que no es que sí, clara, se deriva es del uso de la misma figura. Digamos que en ambos casos realmente es un referendo, o lo cierto es que en ambos casos se convoca a la ciudadanía para que vote un texto. No va a autorizar
al jefe de Estado, por ejemplo, para que desarrolle una determinada política. No, va a votar un texto, entonces en eso se parece. En un caso un acuerdo de paz y en otro caso una constitución, pero la figura, en términos de democracia participativa, pues que con sus limitaciones, democracia directa, es la misma, y eso entonces permite, pues de ahí en adelante, apreciar algunas proximidades. Claro. Entre otras, precisamente lo que comentaba Alier. Aquí también ocurrió lo mismo. La profesora Tania Groppi me enseñó en alguna oportunidad que uno también pues está repitiendo lo que le están mandando a decir. Entonces, que las sociedades están polarizadas. Pero Villeta lo dejó ver. Esa polarización también es construida. Es decir, también lo llevan a una, bueno, ¿usted en dónde se va a poner? Entonces, aquí se apreció lo mismo. Es decir, se empezó como a profundizar los disensos que existían entre la sociedad, pero se empezaron a profundizar y a radicalizar en el marco de ese proceso de debate, de análisis muy corto, en todo caso, que también se parece al chileno, del acuerdo de paz. Entonces, digamos que en eso se aproximaron. Y esto, lo cierto es que los plebiscitos, los referendos, en general los mecanismos de participación ciudadana, pero el referendo particularmente, o esta modalidad de la que estamos hablando, lo cierto es que tiene esa problemática, es uno vota y es por la importancia que tiene el hecho político que se va a resolver. Para nosotros era un acuerdo de paz para intentar, no ha salido muy bien que digamos, pero bueno, ahí vamos, terminar un conflicto armado con una guerrilla fuerte, grande. Para Chile, pues sencillamente pensar un país para el hoy, para las aspiraciones de una sociedad rica, diversa, en donde les agradezco que me pongan, me jalen las orejas, en donde la participación de la mujer tiene que ser protagónica por todas las razones del mundo, en donde la diversidad étnica, pues sencillamente es un dado, o sea, no es una cosa que uno se invente, sino que está ahí, y la discriminación histórica también, entonces a eso hay que ponerle, digamos que a eso hay que atenderlo y resolverlo de la mejor manera posible. En ese mismo orden de ideas, pues, lo cierto es que, la importancia de ese proceso, pues, hace que la discusión sea, digamos que más intensa, más emocionada, por decirlo de algún modo, y que digamos que la aparición y el juego, digamos que de quienes no juegan limpio en estos procesos, pues también tienen una enorme incidencia. En todas partes se cuecen habas y aquí también se cocieron, pues con muchos troles pagados al servicio, pues, de atizar las diferencias, de difundir mentiras, de exagerar. Sin embargo, yo creo que también se debe considerar esto último, no solamente desde esa perspectiva, sino también desde la perspectiva de reconocer que lo cierto es que nuestras sociedades, y ya Leita lo había mencionado, son inmaduras. O sea, somos inmaduros democráticamente. Participamos muy poquito, participamos si acaso, y en el caso de ustedes, porque a uno lo obligan a votar. Pero en términos generales no somos ciudadanos y ciudadanas democráticas. Y llega un momento en el que tenemos que serlo, y además para tomar semejantes decisiones tan tenaces. Casi nada, una cosa. Es decir, eso es como, oiga, que, pues es que es duro, o sea, y es natural que las personas que hayan vivido tranquilas, en buenas condiciones o en malas, pero tranquilas en el statu quo, y que les parezca que el statu quo debe continuar, pues también tienen que ser consideradas. Les uns y les autres, como en la película de Claude Lelouch, es decir, todo el mundo tiene, es decir, puede haber manipulaciones, hay corazones oscuros, hay intereses oscuros, pero la ciudadanía también se debe entender que en su diferencia también está manifestando, digamos que, unas convicciones que tienen que ser respetadas, y en estos procesos, que son muy difíciles y que, digamos que según el punto de vista en el que uno se encuentre, que generan preocupación sobre cuál va a ser el resultado. En todo caso, sí nos tienen que poner de presente que pertenecemos a una misma sociedad, pero no somos iguales y tenemos intereses distintos, como ocurre con los contenidos constitucionales, que son un tutti frutti de cosas que en principio no son tan amigas.
Y ese respeto y ese reconocimiento y ese aprendizaje de esos procesos es muy valioso. Reconocer la diferencia y aprender a debatir y a disentir con el que piensa distinto, porque creo que, digamos que del lado de acá, del lado de allá, en todo caso, todos empezamos a repudiar al distinto, y yo creo que eso es un asunto problemático que se ha visto acá, que se ha fundado acá, y que bueno, que ojalá por allá la cosa no sea tan tenaz. Total. No, qué buen análisis, qué buen análisis. Lieta, la gran pregunta del millón y es, bueno, es decir, yo le preguntaba a gente, me dice, y yo le digo, y si gana el rechazo? Me dice, no, no hay manera de que... Pues yo digo, bueno, pero hay que pensar, uno no sabe. Pero digamos, bueno, si gana el apruebo, primer escenario, si gana el apruebo, ¿cuál es el siguiente paso? Y otro cuestionamiento que no le surge es si finalmente ese contenido, esa constitución eventualmente se puede reformar de conformidad pues, con las leyes constitucionales o bueno, legales que existan en Chile, por un lado. Y si gana el rechazo, ¿cuál sería entonces el camino? Porque finalmente hay un mandato de hacer una constitución. Puede que no esta si perdiera, digamos, si ganara el rechazo, Claro, pero en todo caso hay un mandato. Entonces, ¿cómo serían los escenarios ahí? ya. Bueno, el primer caso, si gana el apruebo, por una parte la propia Constitución establece normas transitorias, es decir, normas para adecuar la gradual implementación de la nueva Constitución. No va a ser que se apruebe la nueva Constitución y claramente queden derogadas de facto todas las leyes que estén en contra. Entonces se establecen plazos, dependiendo de las materias más o menos urgentes, varían entre 6 meses a 2 años para que el Ejecutivo presente las propuestas de ley o las propuestas de políticas, etcétera, y después 2 años para que, máximo 2 años para que el Legislativo resuelva. Entonces, en total son 4 años para, por ejemplo, el sistema integral de cuidados, cómo se reformula el sistema de salud, etcétera, para poner en práctica. Eso por una parte más, entre comillas, leguleya. Ahora bien, la parte más, y además, perdón, si es que en el intertanto hay alguna ley que al aplicarse es inconstitucional, se prevé cómo algún tribunal va a poder declarar que para ese caso concreto es inconstitucional, lo que pasa también con otras normativas. Ahora bien, el presidente Boric y algunos partidos, ya tú has tenido reuniones con partidos tanto del oficialismo como de la oposición para ver ciertos cambios que se podrían hacer aprobada la Constitución y que requieren ciertos quórum, porque la Constitución igual es reformable con quórums que son menores a la Constitución de 1980, y como ya adelanté, esos cambios podrían ser, por ejemplo, el nombre del Senado, algunas atribuciones respecto al presupuesto, el nombre también de poder de justicia, perdón, poder judicial y no sistemas de justicia, y algunas cosas más, menos de fondo que no voy a entrar a detallar, pero hay algunos acuerdos o algunas conversaciones sobre cuáles son los aspectos que más generan ruido sobre la nueva constitución, pero sin embargo es una constitución que no es difícil de reformar, o sea, obviamente no es el quórum de 50 de una ley común porque es una constitución, pero es mucho más reformable que la constitución actual que tiene estos amarres que dejaron tan bien hechos desde la dictadura. Y por otra parte, si gana el rechazo, el camino es incierto. Ahí yo no podría decir. Claramente, como bien señalas tú, ya la ciudadanía, el pueblo de Chile decidió que no podíamos seguir con la Constitución de 1980, pero el cómo, cuándo reformar es incierto. Han habido algunas conversaciones también previas que han salido en la prensa diciendo que, por ejemplo, se elegiría un comité de expertos asesorados para, qué sé yo, y eso. Lo que yo sí puedo decir es que independiente del resultado del domingo, hay caminos avanzados por Chile que creo que ya no tienen vuelta atrás, o sea, para el mejor de los sentidos, pese a la resistencia de muchos sectores. Yo creo que la perspectiva de género, la paridad, que los cuidados se visibilicen, que necesitamos cierta igualdad sustantiva, etcétera, o sea, igualdad sustantiva, pero digamos, al menos en algunas temáticas que hoy en día están totalmente olvidadas. Yo creo que eso va a ser muy difícil de sacar de sentido común, digamos, o sacar, digamos, del imaginario de lo que es la política hoy en día. Pero claro, no sabemos, no quisieron cambiar nada, perdón, ahí se me sale mi lado más político y menos legal, pero por mucho tiempo las autoridades no quisieron cambiar nada. Entonces, esperar que ahora las mismas autoridades quieran cambiar, también a veces causa un poco de temor.
pero yo creo que, como señalaba al principio, hay ciertos caminos que hemos avanzado como sociedad, hay ciertos aspectos relativos a nuestra dignidad como seres humanos que ya no pueden, digamos, quedar fuera de un pacto político. Así que espero que de ganar el rechazo se realicen cambios, al menos para que las personas tengan la vida un poco más digna de la que hoy en día viven muchas personas en Chile. Me hago esta última pregunta, no sé si quieres agregar algo, Magdalena, sobre este punto, o voy con la siguiente pregunta, porque justamente iba a preguntar sobre el plebiscito como mecanismo de participación ciudadana. Es decir, pues viendo toda esta situación, uno a veces se plantea y se replantea, claro, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana y digamos que es perfectamente válido, pero la gran inquietud es si en realidad es lo suficientemente eficiente para aprobar el contenido de una constitución, porque sí que para aprobar necesito saber lo que estoy aprobando y difícilmente, a pesar de la pedagogía que se puede hacer, difícilmente quien vota sabe realmente o conoce a profundidad lo que está votando, ¿no? Sobre todo cuando pues es tan complejo lo que se está decidiendo. Pero entonces, no sé ustedes qué postura tienen respecto a la figura como tal del plebiscito constitucional en este caso. Doctora Magdalena. Bueno, a mí me gustaría conocer la opinión de Leita, pero Ya, no sé, quisiera hacer como reaccionar. Uno, sí, es que me gustaría escucharla primero, pero quisiera hacer un comentario de reacción, Sí. vamos que de acompañamiento como esperanzador a lo que comentaba. Esa es una de las razones que justifican el derecho comparado, el derecho constitucional comparado como en la línea de los gringos, que es como un poco derecho y ciencia política, porque yo creo que quizás una de las lecciones importantes que nuestro proceso con el acuerdo de paz ofreció es hay que tener respuestas para todas las posibles respuestas. Es decir, hay que estar preparado para lo que decida la mayoría. A mí me parece un poco complicado que esto sea eso. 50.001, ganó. Bueno, y aquí estoy anticipando la respuesta con relación al plebiscito, con relación a la figura que se va a utilizar para la refrendación de la Constitución. Es bueno que, digamos, que haya una preparación a los efectos de recoger no solamente un resultado electoral, sino también un propósito político que está detrás, y qué bueno que esos comentarios que ha hecho de que, pues, digamos que las autoridades, el presidente, quienes acompañan este proceso, pues estén trabajando, digamos que empezar las mejores respuestas posibles en cualesquiera de los resultados que haya. No sé si Leita quiera, o yo me lanzo con mi comentario y Leita que reacciona como quiera. Láncense, láncense. sí, o sea, si quieren, comento algo breve. Por Sí. una parte, coincido, esto es un proceso que empieza, es un proceso que estamos viviendo y claro, en ningún caso que se apruebe la nueva constitución es un fin en sí mismo. Necesitamos todavía muchos procesos que implementen, muchos procesos que incluyen cambios culturales, mayor participación ciudadana. En ese sentido, la nueva constitución me parece que establece algunos mecanismos, por ejemplo, al señalar una participación regional mucho más fuerte, una participación de pueblos originarios más fuerte, la normativa popular de ley, iniciativa popular de ley, perdón, y entre otras variables que implican un poder de participación mayor. En todo caso, pese a que acá va a haber un apruebo o rechazo que es bastante radical, si ustedes piensan, es un proceso que ya lleva mucho tiempo. En primer lugar, decidimos si se hacía o no una nueva constitución y cómo se hacía. Si es que, como yo señalaba en un inicio, 50 y 50 personas elegidas versus personas del Parlamento, o todas elegidas, ganó todas elegidas. Luego se eligieron aquellas personas. Luego esas personas que fueron elegidas, las normas que concertaron fueron por 2/3, que es un porcentaje muy alto, que incluso es contramayoritario. O sea, incluso se criticaba que era un porcentaje que iba a impedir poder tener muchas normas. Entonces, sorpresivamente, logramos un texto constitucional bastante jugoso, bastante robusto. Entonces, yo creo que hemos ido pasando varias etapas para no decir que todo se juega, o sea, sí, todo se juega finalmente el domingo, pero independiente, hemos tenido bastantes etapas previas en las cuales las personas han tenido posibilidad de ir participando. Además, hubieron iniciativas populares de norma constitucional
que están reflejadas en la Constitución. Por ejemplo, desde Abofem, la Organización de Abogados Feministas, impulsamos una iniciativa popular respecto a la justicia con perspectiva de género. Desde mi universidad, junto a Comunidad Mujer, hicimos otra iniciativa popular que también quedó sobre cuidados. Movimientos feministas también incentivaron una normativa respecto al aborto. Entonces, en ese sentido, la participación en la misma redacción está. Entonces yo digo, pese obviamente a que muchas personas van a votar sin haber leído el texto, creo que hemos tenido bastantes etapas como para decir que ha sido que es una propuesta participativa y de grandes consensos. Entonces, en ese sentido, estoy conforme con todo lo que hemos vivido y bueno, nos ha llevado a un punto que claramente se gana o se pierde y eso es lo que tienen las elecciones que finalmente ponen tan ansiosas y tan al final inesperadas. Tuvimos lo que les pasó a ustedes con el Acuerdo por la Paz, el Brexit, Trump, o sea, ya en el mundo hemos vivido muchas sorpresas contrarias a toda encuesta, contrarias a toda razón quizás. Entonces, claro, no se puede vaticinar mucho más. Doctora Magdalena. Bueno, digamos que abordando la pregunta de manera técnica, ya algo anticipaba, es decir, los mecanismos de participación democrática, incluso un mecanismo como este, que es sobre una base normativa conocida, digamos que tienen dificultades. Ya hacía algún comentario sobre el particular con anterioridad y creo que pues en este trabajo, que creo que ya cité de Dominique Rousseau, de radicalizar la democracia, él aborda el referendo, él aborda este tipo de mecanismo y señala que, digamos, que es una apuesta, digamos, que tiene dificultades, que es incompleta por ese todo o nada, sí o no, porque lo cierto es que no hay, digamos, que no se convoca una, digamos, que efectiva deliberación sobre los contenidos. Es decir, hay una deliberación sobre cómo le parece la Constitución, pero en definitiva, pues la respuesta ciudadana es una respuesta binaria. Y hay otro elemento y es el resultado. Como el resultado es tan radical, pues lo cierto es que en muchas oportunidades el resultado no se asume así, de manera radical. Es no, bueno, chao, y se acabó. Constitución, seguimos con la del 80. No. Y entre nosotros, con un asunto tan delicado como el acuerdo de paz con una guerrilla, pues que a decir verdad había hecho bastante daño y ha creado mucho dolor en muchas personas. En todo el país, pero en muchas personas, dolores por sus hijos, por su familia, por sus tierras, por sus vacas, que son dolores al fin y al cabo. Cuando se perdió el referendo, lo cierto es que eso lo destaca Rousseau con relación al referendo que hubo en Francia con relación a la Carta, a la Constitución Europea que perdió, pero que después lo metieron las autoridades políticas con el Tratado de Lisboa. Entonces que como que no es muy claro que se respete la voluntad ciudadana. Piensa uno como técnico y dice, menos mal no la respetan, qué horror, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la ciudadanía, bueno, a mí para qué me llaman acá si gano yo, y si ganamos nosotros y no nos ponen atención. Todo eso es complicado. Y eso también lo analizó, y aquí una pequeña cuña, Sabrina Ragón, en un artículo que escribió para la revista Derecho del Estado, que en el Departamento de Derecho Constitucional dirige el profesor Gonzalo Ramírez. En el número 50, cuando estábamos celebrando los 30 años de la Constitución, y Sabrina, entonces se invitaron a distintos profesores como amigos del mundo, y dijeron, oiga, venga y hable de la Constitución colombiana, a ver usted qué piensa y qué dice. Y ella hizo una reflexión muy interesante sobre las reformas constitucionales, que es una amplia expresión que incluía pues, un cambio constitucional. Y plantea la tesis de que allí se plantea con respecto a su refrendación un oxímoron. ¿Por qué? Porque por una parte se consideran que las más legítimas, y en este caso la mayor legitimidad de una constitución se obtiene no solamente porque se vota por personas que fueron elegidas para dictarla, sino que se refrenda por la ciudadanía que va a ser la que va a tener como la norma suprema que va a regir su vida y la de su Estado. Pero por otro lado, la decisión popular, lo cierto es que no, digamos que no puede subvertir elementos esenciales del Estado democrático y digamos que en este caso uno diría, pues no puede significar que en el supuesto caso de que digamos que se perdiera, entonces bueno, efectivamente no hay nada que hacer y pues vamos a continuar con la Constitución porque lo cierto es que ese propio Estado democrático digamos que ya se ha puesto de presente que hay unas
digamos que unas aspiraciones que tienen fundamento, incluso en esa Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos al que están vinculados los estados, que tienen que ser respetados y considerados. Por eso, digamos que echa mano como de respuestas de derecho comparado y concluye, y esto podría ser como una idea por considerar, que digamos que lo mejor es como, digamos que se pudiera producir una suerte de combinación entre la refrendación popular y controles que podrían ser controles judiciales de constitucionalidad, a los efectos de asegurar que digamos que en esos resultados de la participación dentro de los plebiscitos, pues digamos que se realzara el valor de la soberanía popular, pero dentro del marco de eso que la soberanía popular todavía dispone. Y otro tanto, digamos que el derivado de las consecuencias o los mandatos que una determinada decisión refrendataria le asigne a las autoridades políticas. Una correcta interpretación de lo que esa decisión, que en todo caso digamos que tiene esa problemática que las mayorías son muy escasas, es decir, eso debe ser como, realmente si no están de acuerdo, que no sea 50.001, ¿no? Sino que sea 70, a los efectos de que se pudiera tener como una decisión que concite una voluntad popular mucho más clara. O una obligación de información previa, que entiendo la presupone, ¿no? Pero ¿qué tan seguros estamos que quienes están votando realmente estén informados? ¿O eso no parece relevante? Lo es mucho, pero yo creo que es que ahí uno es un poco injusto. Es decir, ¡ay, que la gente no lee! Nunca ha leído. O sea, nunca ha leído nada. No tiene cultura de lectura. ¡Ay, que no se compromete con los asuntos políticos! Es que nunca lo ha hecho, porque además nunca la han invitado, o han invitado muy poquito, y además a elegir una gente ahí, pues que uno sabe que no va a hacer mucho. Entonces, pues no hay ninguna base. O sea, estamos en ojalá, un maravilloso proceso de consolidación de nuestras democracias, lo que incluye al pueblo. Acá ocurrió lo mismo, que no leyeron, que van a votar sin leer. Ok, mal. Pero lo cierto es que no hay que pedirle peras al olmo, es decir, la ciudadanía está ahí. Leila lo decía, hace mucho tiempo dejaron de incluir cierta formación dentro de las escuelas. Por algo se... Sin embargo, si se van creando estos procesos, pues poco a poco vamos a ser mejores ciudadanos y en definitiva vamos a llegar, ojalá, a un punto en donde tomemos unas decisiones mucho más claras, mucho más informadas, en donde asumamos con mucha mayor conciencia el protagonismo que tenemos en la construcción de un Estado constitucional que no solo depende de otros. De acuerdo. Lieta, Magdalena, muchas gracias por estar acá. De verdad que ustedes son, pues finalmente yo digo que ya no voy a volver a decir doctor y doctora, pero ustedes sí son doctoras. Entonces puedo decirlo. Pero de verdad un gusto tenerlas acá. Yo solamente quiero hacer una última pregunta porque no puedo desaprovechar a Lieta, aunque Lieta ya se va, no sin antes decirles que pensé que no íbamos a tener tanta gente porque pues justamente están en el cierre de campaña y todo esto, pero sí hemos tenido un público chévere. Muchas gracias a Agustín, que nos escribe desde Costa Rica, a Diego, que está desde Chile. Pensé que estabas en el cierre, pero bueno, chévere que estás acá, seguramente ya sale para allá. También a Fabiana, Diana, bueno, a las personas que nos acompañan en el chat. Muy interesante, y creo que el análisis nos lo debíamos porque sí que tiene cosas tanto de un lado como de otro y construimos, pero yo no puedo irme sin preguntarle a Lieta, la mujer referente también en feminismo, si esto que voy a decir es verdad o es mentira, porque me lo dijeron y yo dije, sí, y yo lo vivo diciendo, pero pues no sé si será cierto, y es que finalmente si esto se aprueba, si la constitución se aprueba, sería la primera constitución en Latinoamérica, no sé si en el mundo, con enfoque de género y respeto a la diversidad. No sé si esto sea del todo cierto o no, porque pues finalmente lo que entiendo es que sí es el resultado de una lucha feminista. Sí, no sé si la primera, yo creo que somos un proceso constante, sobre todo Latinoamérica, el impulso que han dado desde Colombia, desde Argentina, etcétera. Entonces, no sabría decir si somos la única o la más, pero sí somos quizás somos la única que ha sido escrita 50%, 50% en paridad. Somos la única en la cual se incorporan derechos como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, como he señalado varias veces, y
yo creo que lo que tiene de interesante es que pone la vida en el centro, visibiliza los cuidados y al mismo tiempo se preocupa de encontrar mecanismos para hacer al Estado responsable de sus compromisos, que eso es lo que Gargarella, el jurista argentino bastante conocido, siempre reclama, entre comillas, de nuestras constituciones, que dejan de lado la parte orgánica. Yo creo que esto tiene esa parte y tiene un principio, en sus principios se establece la democracia paritaria, y además de democracia paritaria, la interseccionalidad. Entonces, en ese sentido, podría decir que es bien vanguardista. Ahora, decir que es la única, etcétera, me parece que es un poco, digamos, arrogante, pero no solo arrogante, sino que también creo que uno de los énfasis que pone la nueva constitución y que quizás he dejado de lado es lo colectivo versus lo individual. Entonces, los derechos colectivos acá sí están presentes, y al hablar de lo colectivo no podemos dejar de olvidar la lucha de nuestras compañeras del continente, de compañeras del mundo, y ahí, como decía, ustedes también han sido gran referente, Argentina, Uruguay, etcétera. Entonces, es una constitución que esperamos que nos vayamos contagiando todas de esta perspectiva de género y de estos feminismos, que ya no son unos feminismos para algunas pocas, son feminismos interseccionales que están totalmente entrelazados con una lucha por frenar el cambio climático, por frenar la discriminación hacia poblaciones vulneradas históricamente, etcétera. Entonces no podemos seguir hablando de un feminismo de élite, sino que yo creo que es una constitución que trata de hacerse cargo un poco de eso. Y en ese sentido la encuentro muy valorable, con los defectos que tiene y con los defectos de si se aprueba, podremos cambiar o podremos implementar de otra forma. Vale, pues bueno, muchísimas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Obviamente nos hubiera gustado tocar punto por punto digamos, los hitos que mencionó Orieta sobre este texto constitucional, pero si hay una prueba, yo las vuelvo a invitar. Ya, feliz. Y hablamos de cada uno a profundidad, porque pues, seguramente hay mucho, mucho que contar. Pero muchas gracias de verdad a la doctora Magdalena Correa por venir, por su participación. Ojalá no sea la última vez y podamos hacer análisis bien interesantes. También la agenda de ella es muy difícil, entonces es también un honor tenerla aquí en la casa. Muchas gracias, Doc, por aceptar esa invitación. No, muchas gracias por la invitación y un agrado, un placer conocerlas, y también a la doctora Magdalena tener la oportunidad de hacer con ella. Así que gracias. Sí. Dieta, que además es un referente de verdad, es un nombre muy, muy, muy importante en Chile, y pues qué bueno tenerlas acá. Sí, sí, no, total, total. Y además en las mismas redes nos decían, como hay gente que no pudo venir porque pues está en el tema del cierre de campaña y todo esto, pues que justo nos coincidió. Pero bueno, estamos a tiempo también, va a rodar también en las redes, entonces pues para mí también es un honor tenerlas acá, y ojalá Lieta también pueda venir otra vez aquí. Por supuesto, feliz. Conversamos. Ojalá en persona también. Claro, me encanta por allá. Muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, un gusto. Bueno, y bueno, antes de irnos, quiero simplemente decirles que viene el siguiente live, vamos a hablar sobre reforma tributaria, porque pues bueno, doctora Magdalena, se viene la reforma tributaria inevitablemente. Entonces vamos a tratar el tema, pero cuando ya esté la ponencia, probablemente la ponencia esté el fin de semana siguiente, así que pues va a ser el siguiente live. Y el otro que vamos a hacer, que sí va a ser otra vez internacional, vamos a aprovechar la reforma del Código General del Proceso que están dando para invitar a alguien que sabe demasiado y tiene una publicación muy interesante sobre psicología del testimonio, sobre el testimonio como tal, como la prueba testimonial, que es Víctor de Paula, y pues me parece importante tenerlo acá. Así que, bueno, lo que tenemos es varios encuentros. Yo, por supuesto, les comparto para que ustedes también nos acompañen en los siguientes eventos. Muchas gracias por su tiempo y gracias a todos y a todas. Un abracito. Chao. Chao, gracias.